lo que nos identifica o diferencia entre ricos y pobres. Siempre se ha hablado mucho acerca de las diferencias abismales entre ricos y pobres, entre riquezas y pobrezas, pero ¿sabían ustedes que hay pobres que pueden adquirir millones por herencias y loterías, por ejemplo, y siguen siendo pobres, o que hay ricos que pueden estar en situación de quiebra, déficit y hasta aterrados con cuentas y deudas y que aún siguen siendo ricos? La riqueza y la pobreza, así como la excesiva cantidad de dinero o el faltante del mismo, es usado habitualmente para despotricar contra los que son ricos o pobres. Contra los que tienen dinero o carecen del mismo, se dice que los ricos no entrarán al cielo, o que por el contrario la forma de saber que fuiste elegido por Dios es la cantidad de prosperidad con la cual te ha bendecido. Así pues, la gente que dice que odia a los ricos o al dinero puede ocultar frustración y envidia. También los que dicen que menosprecian a los pobres y que el mundo debería de librarse de afectados en un tipo de utopía materialista, tal cual se pueden tildar de arrogantes y narcisistas. Y hasta porque no los que insinúan defender a los pobres que puedan querer ocultar su falta de empatía y solidaridad por el prójimo. Bueno, entrando en materia de fondo, definamos pues los conceptos primordiales relacionados a continuación. ¿Qué es la riqueza? La riqueza, en términos generales, es la abundancia de recursos. Ya se trate de bienes y cosas, valores morales y espirituales, o cualquier otro referente, la riqueza siempre es lo contrario a la escasez y a la pobreza. Se trata de una palabra proveniente del gótico rex, voz que en la lengua de este antiguo pueblo germano significaba poderoso. A la riqueza se la puede pensar tanto como un asunto individual como uno colectivo, es decir, perteneciente a un conjunto. Así, las personas o países con mayor acumulación de recursos disponibles se llaman ricas, mientras que aquellas desprovistas de estos elementos se llaman pobres. Lo cual no quiere decir que dentro de un país rico no puedan existir, paradójicamente, personas pobres. En otros ámbitos distintos al económico se usa también la palabra riqueza, como una manera de indicar la abundancia relativa de algún elemento valorado. Así, por ejemplo, una persona puede tener una riqueza intelectual, si consideramos que es culta y maneja muchos referentes, o asimismo una experiencia puede despertarnos una riqueza emocional si nos conduce a vivir muchas emociones distintas. Son sinónimos de riqueza, abundancia, demasía, holgura, opulencia, fertilidad. Por el contrario, son sus antónimos, pobreza, miseria, carencia, ausencia, escasez, carestía. Riqueza económica. En el campo económico, se entiende la riqueza como la disponibilidad de recursos aprovechables de una persona, una organización o un país. Y en el mundo contemporáneo esto se expresa a través del dinero disponible, o sea, de unidades monetarias que expresan el valor acumulado. En este contexto es sinónimo de patrimonio, capital o hacienda. Así, se debe diferenciar entre riqueza bruta, la suma del valor monetario de todo el patrimonio disponible, o sea, la suma del valor de todos los bienes, capitales y activos que se posee. Riqueza neta, el valor acumulado que se obtiene una vez saldadas las deudas o pasivos. ¿Qué significa generar riqueza? En el campo de la economía, la riqueza no viene dada, sino que debe hacerse o generarse. Es decir, se obtiene como resultado de diferentes tipos de acciones o inversiones, ya sea de tiempo, esfuerzo y diagonal o capitales, lo cual resulta en un estado de mayor disponibilidad de recursos que en el momento inicial. Si bien los métodos y las planificaciones necesarias para generar riqueza son siempre objeto de estudio, debate y cuestionamiento, tanto en el mundo actual como en épocas anteriores, lo más usual es comprender la generación de riqueza como el resultado del trabajo, es decir, de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, de manera tal que el resultado posea un valor mayor que el de los elementos necesarios para su producción. Por ejemplo, el valor de una silla, una vez terminada por el carpintero, enviada a la tienda y comprada por el consumidor, es mucho mayor que el costo de las maderas, hierros y cueros necesarios para su fabricación. Más que el tema de cómo generar la riqueza, la cuestión de cómo distribuirla o cómo emplearla para hacer del mundo un lugar más justo, equitativo y virtuoso ha sido objeto de debate entre las distintas escuelas de la filosofía económica. ¿Cómo se mide la riqueza económica?
La riqueza económica de una persona se expresa en unidades monetarias, o sea, en sumas de dinero. Para esto se procede primero al cálculo del patrimonio, es decir, la suma de todos los bienes y activos disponibles, tanto tangibles como intangibles, y se deducen de la cifra resultante las deudas y pasivos. Esto quiere decir que, si esa persona decidiera un día vender absolutamente todo lo que posee, obtendría dicha cifra total como recompensa, y por lo tanto esa es su riqueza. Sin embargo, es más complicado hacer lo mismo con las naciones y grupos humanos. En estos casos la riqueza se mide, normalmente, a través de indicadores que permiten establecer comparaciones entre la capacidad de generación de recursos de países o regiones enteras, tales como el Producto Interno Bruto, PIB o PBI, o el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, al dividirlo entre el número de habitantes. El cálculo de este indicador resulta bastante complejo, ya que toma en cuenta la producción total de bienes y servicios de un país, para expresarlo en una cifra, usualmente de millones de dólares. Con esta última puede estudiarse el desempeño económico de un país, por ejemplo, comparándolo con el obtenido en años anteriores, o con el obtenido en un mismo lapso por otros países de la región. La riqueza y la pobreza son conceptos antagónicos. El primero está asociado a la abundancia y el segundo a la precariedad y la escasez, de modo que el primero es un estado deseable y el segundo uno que hace complicada la existencia. Aún así, los parámetros para determinar cuándo existe la riqueza y cuándo la pobreza no suelen ser del todo exactos y universales. En general, se entiende la riqueza como la disponibilidad de recursos más allá de lo inmediatamente necesario para subsistir, y la pobreza se define como la incapacidad de alcanzar una cantidad mínima de recursos indispensables. Así, por ejemplo, una persona rica es aquella que dispone de muchos más recursos de los que necesita para sobrevivir, y por lo tanto puede darse lujos y tomar elecciones de vida más arriesgadas. En cambio, una persona pobre es aquella que no dispone de los recursos necesarios para sobrevivir o que a duras penas logra aproximarse a esa cantidad necesaria, y que por lo tanto vive una vida de carencias, ausencias y esfuerzo. Cuando se habla de riquezas naturales, generalmente se alude de un modo más o menos vago a la totalidad de los recursos naturales explotables disponibles en el territorio de un país o en una región geográfica determinada. Estos recursos o riquezas sirven como materia prima para diferentes procesos industriales y productivos y pueden ser renovables o finitos, pero sostienen el fundamento económico de cada nación. Así, por ejemplo, una nación explota el suelo para obtener alimentos, el subsuelo para extraer minerales, petróleo y piedras preciosas, y sus cursos de agua para la pesca, el deporte y la recreación turística. Todos estos elementos dispuestos por la naturaleza y la historia geológica del planeta constituyen sus riquezas naturales, o sea, sus recursos económicos de origen natural. Riqueza interior. El término riqueza interior, así como riqueza espiritual, es empleado comúnmente en las áreas de la autoayuda, la psicología y la moral, para aludir a la complejidad y abundancia del mundo interno de cada individuo, esto es, a la cantidad de saberes, valores, reflexiones e intuiciones de los que una persona dispone y que le hacen la vida más amena, grata o aceptable. Las riquezas interiores no tienen necesariamente que ver con las riquezas mundanas, como la riqueza económica, y es posible, por lo tanto, que una persona muy adinerada tenga una pobreza espiritual que le haga la existencia más dolorosa. La riqueza interior es fruto del cultivo del espíritu, cosa que se hace a través de las prácticas religiosas, sociales, intelectuales y afectivas, es decir, a través de cultivar el mundo interno. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una condición socioeconómica en la que escasean los recursos, o bien las herramientas necesarias para adquirirlos de manera regular. Quien la padece no puede satisfacer sus necesidades básicas, físicas y mentales, que garantizan una adecuada calidad de vida, alimentación, vivienda, asistencia sanitaria, educación formal. En algunos casos también implica la falta de acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, línea telefónica, etc. En otros términos, la pobreza es mucho más que la mera falta de capitales.
Hay múltiples factores sociales, económicos e incluso psicológicos involucrados en la pobreza, y también distintas formas de medirla y de comprenderla. Sin embargo, en líneas generales, se traza la línea del inicio de la pobreza cuando se padece la falta de medios fundamentales para la subsistencia. En muchos casos es consecuencia del desempleo crónico, un muy bajo nivel de ingresos. Además, las condiciones de marginación y de exclusión social significativos hacen más difícil el ascenso social y la integración en términos de igualdad en la comunidad. Es decir que cuanto más pobre es una persona, más difícil resulta encontrar oportunidades para cambiar su situación. La pobreza es uno de los principales problemas del mundo industrializado, dado que a ella se deben otros males y padecimientos en las naciones, en un mundo que exhibe profundas desigualdades. Aunque no parece haber métodos 100% efectivos para combatirla, numerosas instituciones de toda índole se dedican a sus propios planes para reducirla. De hecho, según las mediciones de la ONU, se estima que a partir del año 2000 se logró frenar el crecimiento de la pobreza a nivel global, lo cual podría ser el inicio del lento y largo proceso de empezar a revertirla. Causas de la pobreza. La pobreza siempre ha existido, desde las sociedades tempranas, ya que es consecuencia del reparto desigual de las riquezas, cosa que parece anidar en el seno de las sociedades humanas desde siempre. De hecho, la palabra misma proviene del latín pauper, que significa infértil, probablemente asociado a quienes cultivaban tierras menos generosas que las de los demás. Sin embargo, la existencia de la pobreza no obedece a causas simples, sino que es consecuencia de una serie de condiciones históricas, sociales y culturales que, por otro lado, aquejan a las distintas sociedades de maneras diferentes. Por ejemplo, el colonialismo de las potencias europeas, que saquearon y sometieron a los demás continentes, puede verse como un factor causante de que sus antiguas colonias entraran al mundo moderno en condiciones desiguales, de falta de recursos, poblaciones diezmadas por la guerra de independencia. Además, en su mayor parte sus sistemas económicos eran dependientes, lo cual prontamente se tradujo en márgenes de pobreza considerables. De hecho, muchas de las antiguas colonias son hoy parte del llamado Tercer Mundo. Además, la pobreza conlleva a menudo deficiencias educativas significativas, entre ellas la educación sexual y reproductiva, de modo que las poblaciones pobres son más propensas al embarazo precoz y a la familia no planificada. Estas condiciones disminuyen sus posibilidades de superación y reinician el ciclo de marginación y pobreza a lo largo de generaciones. Otra causa de pobreza a nivel global son las guerras y conflictos territoriales que dejan desamparados a quienes las padecen, refugiados, migrantes o sobrevivientes, reducidos casi siempre a condiciones de pobreza y obligados a empezar de cero, ya sea en su país devastado o en un país ajeno en donde no tienen nada y nadie los conoce. Tipos de pobreza. La principal distinción a la hora de hablar de pobreza se da entre pobreza crítica y pobreza extrema, dependiendo de la cantidad de privaciones vitales que la persona padece. Pobreza crítica. La padecen los ciudadanos que se ven imposibilitados para cumplir con la canasta básica de consumo, compuesta no solo por alimentos e insumos, sino por los servicios básicos fundamentales. Generalmente los individuos en esta situación invierten absolutamente todo su capital en la alimentación exclusivamente. Pobreza extrema. Considerada como un peldaño inferior respecto a la crítica, los habitantes en esta condición no solo no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, sino que ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías diarias que les garantice un nivel de vida digno. En este nivel se encuentran los indigentes, por ejemplo. Por otro lado, la medición de los niveles de pobreza distingue, de acuerdo al contexto socioeconómico, entre otras dos categorías, pobreza absoluta y pobreza relativa. Pobreza relativa es un concepto que depende del entorno socioeconómico inmediato de una ciudad, una región, un país o un continente, pues está determinada por la relación con los demás individuos de la sociedad. Además, los términos económicos y sociales de un lugar pueden ser muy distintos a los de otro, y no siempre son directamente comparables. Pobreza absoluta. Por el contrario, la pobreza absoluta es una medición general de la población, aplicando criterios más o menos uniformes para ello, como lo constituye la canasta mínima de consumo.
Es un valor comparativo en los mismos términos, para poder establecer una cantidad de pobreza neta. La pobreza tiene significativas consecuencias en la vida de las personas y en el conjunto de las naciones, como pueden ser malnutrición. La pobreza le impide a la población infantil acceder a los niveles calóricos necesarios para crecer fuertes y sanos, elevando así los índices de mortalidad infantil y dando paso a generaciones más débiles que sus predecesoras. Pandemias. En los países donde la pobreza extrema es abundante, existen amplios sectores de la población marginados y con poco o ningún acceso a la salud pública. En esos casos es habitual la aparición de enfermedades de contagio masivo o la reaparición de enfermedades que se habían dado por erradicadas. Bajo desarrollo humano. En general, las sociedades con altos márgenes de pobreza demuestran mercados de consumo más lentos, una menor inversión en cultura y, en líneas generales, un menor desarrollo como sociedad. Criminalidad y drogas. Aunque la pobreza no tiene ningún vínculo directo y necesario con la criminalidad y la proliferación de las drogas, ni son estos dos elementos exclusivos de ella, sí es cierto que, al estar en condiciones económicas y sociales desesperadas, sean los pobres los más propensos a aceptar negocios turbios a cambio de una mejoría en su ingreso económico. Además, en muchos casos el uso de drogas forma parte de las estrategias de evasión de la pobreza, dado que en muchos casos las opciones racionales para dejar de ser pobre parecen ser pocas o ninguna. Sin embargo, esto es una consecuencia solo en algunos casos. Resentimiento social. La pobreza conduce a la exclusión. En algunos casos, la exclusión lleva al resentimiento y el resentimiento puede devenir en violencia urbana, y otros fenómenos de masas cuyos resultados pueden ser impredecibles. Sin embargo, la violencia no es una característica exclusiva de las personas que sufren pobreza y por otro lado la mayor parte de ellas no son violentas. Pobreza en el mundo. La medición de la pobreza realizada en 2012 por los organismos del Banco Mundial arrojó las siguientes cifras. La pobreza ronda el 22,43% en los países en vías de desarrollo, lo cual representa una mejoría relativa respecto al 52,16% registrado en 1981. 2.000 millones de personas en el mundo todavía carecen de acceso a medicinas y sufren de anemia. Más de 1.000 millones de personas en el mundo pueden ser consideradas en pobreza extrema, carecen de una vivienda estable y en su 70% son mujeres. Más de 1.800 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Alrededor de 100.000 personas mueren de hambre diariamente. Muchas organizaciones internacionales combaten la pobreza a través de iniciativas a gran escala, que van desde planes educativos, UNICEF, ayuda médica y alimentaria, Médicos Sin Fronteras, ONU, o simplemente proyectos de tutelaje económico y ayuda internacional, FMI, Banco Mundial. Aún así, la desigualdad entre las naciones del mundo desarrollado y las del llamado tercer mundo es tan significativa, que no hay solución fácil al drama de la pobreza. Links fuentes, https://concepto.pobreza/riqueza. Algunas diferencias entre ricos y pobres. 1. Cómo usan el dinero. Ricos, saben que mucha gente trabaja duro y ganan buen dinero, pero terminan siendo pobres. Por eso se enfocan en invertir en una segunda fuente de ingresos, para no depender 100% del salario. Pobres, no piensan en inversiones. Gastan su cheque de pago antes de que termine el mes. Por eso, si los despiden del trabajo pasarán muchas necesidades hasta conseguir un nuevo empleo. 2. Mentalidad hacia el trabajo. Ricos, trabajan duro en silencio. No importa qué tan malo sea el empleo, saben que al menos obtendrán ingresos y les ayudará a pagar sus facturas. Por eso intentan maximizar su productividad para lograr mejores resultados. Pobres, siempre se quejan y no tienen intenciones en destacar en su trabajo. Tampoco están dispuestos a hacer nada más allá de sus tareas básicas. Cada día trabajan con apatía, sin pasión por lo que hacen. Aquí vemos una gran diferencia entre la mentalidad rica versus mentalidad pobre. 3. Sobre el presupuesto. Ricos, siempre elaboran un presupuesto e intentan vivir por debajo de sus posibilidades.
No compran todo lo que ven, ya que intentan reducir al mínimo los gastos fuera de la planificación. Se dan ciertos lujos, pero se adaptan a un plan financiero. Pobres, gastan más de lo que ganan. No elaboran ningún presupuesto y solo se enfocan en vivir el presente. Si reciben 2.000 pesos hoy, mañana no tienen casi nada. Por eso nunca logran ahorrar ni invertir en su futuro. 4. ¿Qué hacen los fines de semana? Ricos, usan su tiempo libre para adquirir conocimientos, ya sea leyendo un libro o escuchando un podcast. Este es uno de los principales hábitos de las personas exitosas. Pobres, esperan con ansias el fin de semana para irse de viaje, salir de fiesta, gastar en el casino, etc. Mientras los pobres solo piensan en divertirse, los ricos aprovechan el tiempo para crecer humana y profesionalmente. 5. Sobre ejecutar las ideas. Ricos, muchos de los multimillonarios son inventores, como Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc. ¿Qué tienen en común? Ellos piensan y hacen que las cosas sucedan. Tú también tienes esta capacidad, solo debes ponerla en práctica. Pobres, según la web Kate Hildreth, los pobres tienen muchas ideas y proyectos, pero no llevan nada a la realidad. Por eso se quedan toda la vida en un empleo seguro, pero sin futuro. Así se les va la vida, sin lograr sus metas. Es una importante diferencia entre la mentalidad rica versus mentalidad pobre. 6. Mentalidad hacia el tiempo. Ricos, utilizan muy bien su tiempo para cosas productivas. Incluso cuando se hayan tomado un break de sus trabajos, los verás leyendo libros en su casa. Esto no significa que los ricos no descansan, sino que evitan pasar todo el día en el sofá viendo Netflix. Pobres, solo piensan en matar el tiempo libre viendo televisión, usando videojuegos o navegando en las redes sociales. Así nunca lograrán salir del rebaño. 7. Mentalidad hacia el dinero. Ricos, creen que donde hay riqueza, hay paz. Según el sitio Success is Money, un inversor inmobiliario multimillonario dijo que la mayoría de los delitos, especialmente el robo, solo existen entre quienes no tienen dinero. Si no tienen ni para su comida, es probable que busquen opciones fuera de la ley. Pobres, creen que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso expresan un rechazo hacia los ricos y la acumulación de fortuna, aunque en el fondo lo desean. 8. Mentalidad hacia el gasto. Ricos, aquí tenemos otra gran diferencia entre la mentalidad rica versus mentalidad pobre. Los ricos se enfocan en comprar activos, es decir, cualquier cosa que sume dinero a sus bolsillos mes a mes y les permita acumular riqueza. Por eso crean negocios y empresas. Pobres, gastan en cosas innecesarias, como un reloj de lujo, joyas o mucha más ropa de la que pueden utilizar. Revientan la tarjeta de crédito, y a final de mes sufren para poder pagarla. 8. Mentalidad hacia el gasto. Ricos, aquí tenemos otra gran diferencia entre la mentalidad rica versus mentalidad pobre. Los ricos se enfocan en comprar activos, es decir, cualquier cosa que sume dinero a sus bolsillos mes a mes y les permita acumular riqueza. Por eso crean negocios y empresas. Pobres, gastan en cosas innecesarias, como un reloj de lujo, joyas o mucha más ropa de la que pueden utilizar. Revientan la tarjeta de crédito, y a final de mes sufren para poder pagarla. 10. Mentalidad hacia la gestión de recursos. Ricos, siempre están buscando nuevas formas de producir algo que les devuelva un mayor valor. No les importa si un producto en particular ya existe, una vez que el nicho de mercado sea rentable, entrarán en él y ofrecerán algo a los consumidores. Pobres, son los que más consumen en todas las economías. Debido a que no tienen una mentalidad empresarial, desperdician todo su dinero en el consumo de productos para satisfacer sus necesidades. 11. Mentalidad hacia las malas circunstancias. Ricos, creen que su vida está en sus propias manos. Cuando algo no va bien, se culpan a sí mismos y buscan formas de resolver el problema. Asumen todas las responsabilidades de su vida. Pobres, no se hacen cargo de sus fracasos. Cuando algo les sale mal, culpan al gobierno, a la sociedad, a sus jefes y hasta al clima. Por eso no buscan la forma de solucionar sus problemas, sino que se lo dejan al destino.
12. Mentalidad hacia el fracaso. Ricos, solo dejan de intentarlo cuando ven que la tarea es inalcanzable o que el resultado no será nada satisfactorio. Pero jamás renuncian a un proyecto por cobardía o frustración. Pobres, lo dejan todo cuando se sienten desanimados o creen que la tarea será muy difícil de lograr. Los escucharás decir, Dios no me dio el talento para hacer esto, tengo que renunciar. Es un aspecto muy importante en cuanto a las diferencias entre la mentalidad rica versus mentalidad pobre. 13. Mentalidad hacia la educación financiera. Ricos, siempre están abiertos a las ideas financieras. Es por eso que la mayoría odia las conversaciones triviales. Les gusta tener una conversación sobre ideas para invertir su dinero de manera segura y obtener altos rendimientos. Pobres, no importa cuánto ganen, no tienen idea sobre cómo invertir o comprar activos que generen ingresos. La educación tradicional no les enseña cómo funciona el dinero, y ellos tampoco se esfuerzan en aprenderlo por su cuenta. 14. Mentalidad hacia el éxito. Ricos, saben que seguramente tendrán éxito en los próximos días. Así que hacen todo lo posible para lograr este sueño. Visualizan su éxito, trabajan para lograrlo y lo hacen realidad. Pobres, no hacen lo que les corresponde para lograr sus metas. Piensan que el éxito es solo una opción, no una necesidad, y por eso no se esfuerzan lo suficiente. Siempre se quedan en la mediocridad. 15. Trabajo inteligente versus trabajo duro. Ricos, en lugar de depender únicamente de su trabajo, dejan que su dinero trabaje para ellos como una segunda fuente de ingresos a través de inversiones o activos. Pobres, dependen únicamente de su trabajo actual y no crean una segunda fuente de ingresos. Siempre se quejan de que el dinero no les alcanza, pero no hacen nada para cambiar su situación financiera. Trabajan duro toda la vida, pero terminan con la cuenta bancaria vacía. Link fuente, https://fotogalerías/coaching-15-diferencias-entre-la-mentalidad-rica-mentalidad-pobre-noticia Recuerda entonces, estimable psicotuber, que debe haber coherencia entre lo que piensas, haces y dices a la vez. No puedes decir que te gustaría tener dinero y prosperar a la vez que odias a los ricos y al dinero, o que prefieres el socialismo como sistema de gobierno, que quieres cosas o que tienes metas pero que odias a todos los que han ido por el camino que anhelas. Así que piénsalo muy bien, estimable psicotuber, pues con dicha mentalidad difícilmente vas a lograr algo en la vida o a llegar a algún lugar tal cual.